Hola chicos, hola chicas. Hoy os voy a hacer un vídeo en parte sobre química y en parte sobre recuerdos. Porque he visto ahí en una estantería mis libretas de laboratorio de química y me ha hecho gracia contarlo, o sea, así sin más. También me he dado cuenta que la mitad de las libretas que yo pensaba que tenía ahí son de mi hermana. Que diréis, ¿tu hermana hizo química? Sí, hizo química, evidentemente. Pero no sé por qué tengo sus libretas. Y además tengo una de una amiga de mi hermana, para más inri. Pero nada, os las enseño y os cuento un poco pues mis recuerdos de aquella época y a lo que me dedicaban los laboratorios. Esta es la primera que tuve, ¿vale? Eran los primeros laboratorios que hacías, te hacían pues la base un poco de lo que es lo que ibas a hacer en el resto de laboratorios. Y yo estaba muy cagado en ese momento, porque sinceramente yo soy muy torpe y pensaba que le iba a liar parda. Pero no, se me dieron medianamente bien. Aquí si lo veis, cayó líquido sobre la libreta. Es lo normal, es lo habitual. Los profes siempre te decían que tenía que haber tachones, manchas, hojas arrugadas, porque tenías que ir anotando todo lo que pasaba al momento. No solamente los cálculos previos, etcétera, que tienes que hacer y los resultados, sino en todo el procedimiento experimental. Si se te caía parte de la mezcla, pues lo ponías, porque eso luego te podía explicar cosas que te pasaban al final de los resultados. Esto es lo que hicimos bastantes, creo que duraban 3 semanas todos los bloques de prácticas, ¿vale? Y lo primero que hacíamos era obtener un producto por precipitación, es decir, hacías una reacción y luego hacías un precipitado y normalmente lo tenías que volver a recristalizar, que hacías otra recristalización, que significa que lo vuelves a diluir y lo vuelves a cristalizar para obtenerlo puro, ¿vale? Hacíamos una purificación del yodo por sublimación, que es pasar del estado sólido al gaseoso directamente. La síntesis de la aspirina, que estaba guay. La recristalización del alumno ordinario. Una recristalización, lo que os he contado antes. Tú tienes una especie de mezcla sólida y lo diluyes todo, filtras y vuelves a dar las condiciones básicas para que cristalice la sustancia que tú querías. Una volumetría en reacciones químicas dentro de tubo de ensayo, como veis en las pelis. Separación de mezclas líquidas por destilación, es decir, como cada líquido tiene una temperatura determinada a la cual pasa a gas, pues hacías un montaje para, por esa diferencia de temperatura, separarlo en dos sitios diferentes los líquidos, porque solamente uno llegaba a pasar a gas y el otro no. La determinación de una mezcla de compuestos por cromatografía en capa fina, que creo que luego sacaré alguno, y una reacción a reflujo de la síntesis del acetato isoamil que olía a plátano. Juro que nos pasábamos todas las 3 semanas de laboratorio oliendo a plátano, porque claro, para que no se produjera una acumulación en según qué sitios o según qué máquinas, ¿vale? Y la gente hacía prácticas diferentes a la vez y entonces siempre había alguien haciendo la maldita práctica del plátano, que luego no es que huela mal, ¿sabes? Pero 3 semanas durante 4 horas del día oliendo a plátano, pues ya acababas un poco del plátano, pero además el plátano de golosina, ¿sabes? No el plátano normal de la fruta. Esto es una volumetría medida por pH. Poníamos un poco primero las reacciones básicas, etcétera, el procedimiento que íbamos a seguir, luego ya cogíamos anotábamos lo que iba pasando durante la reacción y luego las conclusiones finales con mediciones, si es que hacías alguna medición. Mirad este montaje de aquí, no sé si lo veis. Este es el que usábamos para separar dos líquidos por destilación.
que es un poco como se hace pues en el petróleo, ¿no? Lo que pasa en el petróleo es como una destilación hiper mega compleja que además se hace intentando gastar la mínima energía posible con tubos que se tocan entre ellos para si se pierde el calor que vaya otro que lo necesite, y se divide en muchas fracciones, ¿no? La nafta, la gasolina, el gasoil, etcétera. Y aquí tenemos lo que antes decía de una placa cromatográfica, ¿vale? Normalmente la ponías de pie, señalabas puntos donde fueras a meter lo que tú querías, la muestra que tú querías poner, lo metías en un bote con un disolvente, y según la polaridad del disolvente y de tu compuesto, subía más o menos tu compuesto. La marca que quedaba era diferente. Luego normalmente lo tenías que mirar en una máquina de rayos ultravioleta, y ahí era donde veías hasta qué altura llegaba. Bueno, no tenía mucha complicación, eran las prácticas iniciales, se hacían en el segundo semestre, era de lo poco de química que hacíamos en primero, porque en realidad hacíamos 2 asignaturas de física y 2 de matemáticas, más una de informática. O sea, yo me quedé flipando, digo, ¿me metí en la carrera de química de verdad? Y aquí tenemos introducción a la química analítica. Las prácticas de química analítica no me gustaban demasiado, eran todos, como indica, una determinación, ¿no?, de saber qué compuestos hay y en qué cantidades. Eran muy metódicas, pero sí que debo decir que eran muy fáciles. Yo para las asignaturas prácticas, o más bien las teóricas que diga de analítica, casi nunca he tenido que estudiar mucho. El día anterior estudiaba y me servía con haber ido a clase todas, ¿eh? Si me saltaba las clases sí que era imposible, pero como iba a todas. Y una de las gracias que tenía era que todo lo tenías que hacer por triplicado, todo, porque así luego hacías un promedio y sobre todo veías si en uno de los métodos, en una de las veces que la habías hecho, te equivocabas. Claro, si en un resultado te daba 20, en otro 20,1 y en otro 12, algo había pasado en ese de 12. Y así, para que no hacerlo una sola vez y que resulta que fuera la que te has equivocado, pues lo hacías todo por triplicado. Pesabas por triplicado, diluías por triplicado, etcétera, etcétera. Y además normalmente tú querías usar unos líquidos con unas concentraciones de tu sustancia X, pues no podías partir directamente de pesar para hacerlo así. Partías de una mayor y luego hacías unas diluciones, como un esquema de dilución así, como este. Pues tenías luego al final los líquidos con las concentraciones que tú buscabas. No tenían demasiada gracia, era todo el rato estar manejando líquidos, haciendo medidas para ver la determinación, volumetrías. Aquí tenéis otra volumetría por pH, en un refresco de cola que primero lo teníamos que meter en una máquina que lo movía para quitarle todo el gas. Teníamos como unas 24 horas por ahí, me parece. Medíamos el agua, etcétera. En esta hubo una que alguien estuvo a punto de hacer estallar una máquina y puede que su vida, porque puso precisamente esta libreta encima de la salida de gases de presión de una máquina que hacía una combustión dentro, ¿vale?, para producir un calor y entonces hacer la medición, ¿vale? No voy a entrar ahí porque no sé ni cómo funciona la máquina exactamente, aunque lo estudié. Pero claro, tapó la salida de gases. Tenía por suerte un sistema de seguridad de otra salida de gases que petaba, ¿sabes? Con ese ruido te avisaba de que estabas jodiendo la máquina, básicamente. Y aquí tengo la siguiente parte, porque normalmente hacías una introducción a la experimentación en lo que fuera, y luego hacías la experimentación en... Ya entonces eran más complejas, porque se suponía que habías hecho otra asignatura teórica por en medio que hacía que fuera más compleja,
y utilizabas normalmente máquinas más complejas también. Por ejemplo, aquí máquinas de espectroscopia de absorción atómica que no podías manejar desde el principio, y esta fue la que estuvieron a punto de hacer petar, la verdad. Más de lo mismo, no tuve mucha diversión en estas. Era muy todo hacerlo por triplicado. Intentabas hacerlo deprisa porque sabías que necesitabas hacer una serie de prácticas X. No podías pasarte las 3 semanas con una. Y veis, aquí hacíamos comparativas entre los patrones de lo que nosotros buscábamos y nuestras muestras para ver si realmente se correspondían con los patrones y lo estábamos haciendo bien. Ahora tengo aquí, ¿vale? Introducción a la experimentación en química inorgánica. Esta ya era bastante mejor, ¿eh? Aquí en introducción lo que hacíamos era... Perdón, os he dejado todos. Otra vez. Hacíamos una serie de experimentos muy cortitos y pequeños, normalmente en tubo de ensayo. Los íbamos haciendo mientras hacíamos unas prácticas en sí que eran más largas, que duraban días, pero como a veces tenías que dejar algo a precipitar, dejar algo a lo que fuera, que tardaba 2 horas, 3, 2 días, lo que fuera, que las tengo más allá al final de la libreta, juraría. Pues mientras tanto ibas haciendo estas, que eran un montón. Aquí tengo 66. Y sin embargo aquí tengo la práctica en sí, que era ir manejando óxidos diferentes de estaño, de plomo, formas diferentes mediante precipitación, etc. Lo más guay de estas prácticas, aparte de que hacías muchas cosas y entonces manejabas muchas cosas diferentes y no estabas todo el rato ahí esperando algo, y era que todo era muy visual. Es decir, tú mezclabas tal con tal en un tubo de ensayo y sabéis que tenía que salir un precipitado blanco lechoso, o uno amarillo chillón, o uno, yo qué sé, gris metálico, todo. Entonces enseguida sabías si te habías equivocado en algo o realmente pues lo estabas haciendo bien. Y como en las de analítica, pues también tengo la siguiente, experimentación en química inorgánica, que aquí por lo que veo solo hice 2 prácticas porque eran bastante largas, ¿vale? En una hacíamos isómeros, que os lo conté en el otro enlace en el otro vídeo. Estoy pensando ya en enlaces de química. En el otro vídeo de química, lo único que he hecho, os dije que podía haber sustancias que tuvieran el mismo número de átomos, pero que estuvieran distribuidos de forma diferente. Y os conté los de los enantiómeros, que eran como las manos, ¿no? Que una opuesta a la otra se pueden oponer como en un espejo, pero no se pueden sobreponer en ningún momento. Pero también existen los isómeros estructurales, que son simplemente que los enlaces entre esos átomos no se forman de la misma forma. Tú tienes un carbono y 2 oxígenos, puede que el carbono se una al oxígeno y ese oxígeno al otro oxígeno, o que el carbono esté unido a los dos. Tienen el mismo número de átomos y los mismos átomos, pero se enlazan de forma diferente. Y aquí en inorgánica precisamente estábamos tratando esos enantiómeros que son estructurales. Y la otra práctica era una determinación por resonancia magnética nuclear, que teníamos la máquina en el sótano. No la podemos ni manejar nosotros le llevamos la muestra a una persona que estaba allí y la ponía, porque un desajuste mínimo desequilibraba la máquina y tenían que volverla a poner a punto, digamos.
y podía tardar días. Y esa era una máquina que usaba toda la facultad, incluida los profesores. Por lo tanto, no era cuestión de que un estudiante de segundo curso o de tercero manejara esa máquina. Aquí vienen mis amadas química orgánica. No sé por qué compré esta libreta, pero esta libreta tiene historia, porque le cayó una sustancia que olía que lo flipabas, que además se te metía en la nariz en plan ahí irritante, y se me cayó como a la semana o así de estar en las prácticas. Quedaban 2 semanas más, así que cuando la llevaba a casa tenía que dejar tanto la mochila como la libreta en la terraza, porque era insoportable aquello. Aquí tuve 2 profes, que los profes de orgánica son la tela. Tuve uno que estaba obsesionado con que cuando utilizáramos según qué compuestos estuviéramos siempre en la vitrina de gases sin sacarlo en ningún momento, porque decía que salía chillando, que me vais a dar cáncer, me vais a dar cáncer. Y yo, vale señor, le vamos a dar cáncer. Así como las asignaturas teóricas en sí de orgánica me gustaban mucho, las prácticas no demasiado. Todas eran un pestazo, que lo flipas, de disolventes, de productos y tal, que se te meten en la nariz a la muerte. No sabías que estabas manejando porque todo eran líquidos incoloros, y cuando hacías mezclas era como, esto es etéreo y esto es claro, eso es lo máximo que se diferenciaba. Y la verdad que se me dieron fatal, ¿eh? Una de las prácticas, literalmente no me salió producto. O sea, no supe ni explicarle al profe que había pasado por medio, pero no me salió nada. Normalmente estas las hacías en pareja la mayoría, algunas las hacías solo, y normalmente hacías 2 o 3 prácticas a la vez. Porque como os he dicho en las de inorgánica precisamente, que podías hacer muchas prácticas cortitas de tubo de ensayo, aquí no había nada que pudieras hacer de tubo de ensayo. Eran reacciones que tardaban horas, destilaciones que tardaban horas, y por lo tanto, para no estar mirando al techo, pues comenzamos a hacer la siguiente práctica mientras, durante esas 2, 3, 4 horas, se estuviera destilando cualquier producto, etcétera. Igualmente, aunque las prácticas no me gustaban mucho en sí, yo sí que esperaba dedicarme a la orgánica, no como mi tutor, que era de ciencia de materiales y nos decía que nos dedicaríamos a hacer acero. Y yo dije, madre mía, qué aburrimiento. Bueno, me acabo de teleoperarlo, tampoco. Pues hice la siguiente, que eran obligatorias. Todas estas que he comentado eran asignaturas obligatorias, todas. Y hice experimentación en orgánica, que como veis todo era hacer esa especie de montajes para o hacer una reacción o hacer una destilación. Y aquí sí que hice una, lo acabo de leer, enamina, es que tengo ese nombre. Era un olor que se te metía en la nariz, pero aquello de que no podías parar, o sea, tenías que parar ya inmediatamente a hacer lo que estuvieras haciendo, que parecía que te faltara la respiración, un poco en plan cloro, si lo habéis oído, pero cloro, o sea, me acuerdo que hacíamos también una reacción con cloro gas, y luego teníamos que lavar todo el material, claro. Y la gente normal lo lavábamos pues dentro de la vitrina de gases, que tenía un extractor con la ventana bajada esta para meter solamente las manos por debajo, y había un chalao que comenzó a lavarlo en la pica fuera de la vitrina de gases, que todo el laboratorio comenzó a decir, pero ¿qué es ese olor, tío? Ese picor en la nariz, en la garganta. Y el tío tan tranquilo ahí que estaba, era el primero que tenía que notar lo que se tenía que estar asfixiando, y no, tan tranquilo lavándolo ahí. Alucinaríais con la gente que te encuentras y con las cosas que hacen, ¿eh?
Y como no me gustaba, pero quería dedicarme a la orgánica, hice una tercera, que esta sí que era optativa, de laboratorios de orgánica, que se trataba siempre de hacer unas reacciones en un montón de determinaciones, con máquinas de RMN, etcétera, para ver que realmente te había dado un producto concreto, los picos. Esta me gustó más, ¿eh? Ya como luego tenías que hacer análisis con resonancia magnética nuclear, etcétera, era como más ameno el hecho de, hostia, veo que me ha dado el resultado que quería. Y hice incluso otras prácticas aplicadas a la química orgánica, que básicamente fueron todas de colorantes todo. Aparte de que era guay porque mezclabas la química con la parte inorgánica de ver el resultado ahí con un color muy claro, etcétera. Además, tuvimos que hacer un paso previo, que era bajar al sótano de la biblioteca, donde tenían un montón de libros que se llamaban Chemical Abstracts, que eran revistas científicas que se juntan luego en tomos de libros desde hace 90 años, 100 años, y luego libros más específicos de colorantes también. Sí, mira cómo tengo esto. Se me caería algún colorante ahí o algo, pero ha penetrado. Mira, ya sé de dónde viene. Fijaos. O sea, cogíamos literalmente las telas, ¿vale? Divididas según el tipo de tela que es, algodón, poliéster, acrílico, y ese tinte cómo queda en ese tipo de tela. La verdad que no. Muy visual, muy guay. Además veías el origen de la estructura química y por qué esa estructura química tenía que llevarte a un color X determinado. Mirad con el amarillo, qué chulo. Y además hacías diferentes tipos de métodos de tinción. Uno era tinción directa, es decir, tú lo metías directamente y como quedara. Otro le tenías que meter alguna clase de sustancia para que el tejido fuera capaz de absorberlo. Era muy completa, la verdad, esta asignatura. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Aquí llega a tener un profe que luego hice las prácticas con él, porque tenías que hacer como una práctica final. Era como no un proyecto final de carrera, pero sí que te decían que tenías que hacer la síntesis de un producto X. Entonces tú tenías que ir a la bibliografía y ver cómo se hacía esa síntesis, explicarla paso a paso, todos los pasos absolutamente que daba ese compuesto, luego hacerla realmente allí en el laboratorio y hacer la determinación por resonancia magnética y ver si te había dado el producto en la cantidad adecuada, etcétera. Y me llegó a decir que se quería hacer con él el doctorado, pero no sé, el Manuel pasado dijo que no. Y estas sí que son un peñazo. La introducción a la química física. Tenía 4 asignaturas de química física, las suspendí casi todas alguna vez. Todas eran cuestiones más relacionadas, evidentemente, como dice el nombre, con la física, ¿no? ¿Cómo os diría? Velocidades de reacción, temas de densidades según la temperatura, intercambio de calor, temas de solubilidad. O sea, un tema que a mí, la verdad, me aburría bastante. Todo eran tablas, gráficos, cálculos, hablar de calor, me las tuve que sacar porque me las tuve que sacar, pero hubo una que la 3 la suspendí como 3 veces, que en una no sé si, bueno, ¿cómo lo voy a contar?
como si os hubiera contado mi vida ya. Literalmente me dejé una hoja de las del examen, me la llevé a casa y saqué un 4 y pico, y con esa hoja hubiera aprobado, y tuve que hacerlo 3 veces más ese examen. Y nada, súper divertido todo. ¿Ves? Electrolitos, bueno, un tema que a mí me aburre un poco. A mí me gusta más la formulación orgánica y las reacciones orgánicas que no todo el resto. Pues nada, espero no haberos aburrido, espero que os sirva para relajaros o no sé, que os guste. Si no, pues nada, ya buscaré otro tema que os guste en otros vídeos, porque los voy alternando. Vaya bien.